Todas las personas, ya sean niños, jóvenes y adultos, tienen algún tipo de miedo, como a la oscuridad, a morir o incluso a quedarse solos. Pero, ¿sabes qué es el miedo? Bueno, el miedo es una sensación normal que está en las personas ante situaciones de peligro, sobre todo, ¿no? Aparte que hemos de saber que el miedo siempre ha sido utilizado por el hombre, en parte de la historia, ¿no? Para poder defenderse ante ciertas eventualidades que puedan suceder en un momento determinado. Porque ese miedo le permite protegerse. El miedo es probablemente la emoción humana más popular en los últimos tiempos, sobre todo desde que las redes sociales se convirtieron en nuestro principal medio de comunicación. Compartimos videos, frases sobre el miedo y nos decimos constantemente que no debemos tener miedo. Apostamos a una vida sin miedo. La consideramos nuestro peor enemigo. ¿Qué ocurriría si el ser humano nunca tuviera miedo? Como le digo, ¿no? El miedo es importante porque permite prever y ser cauteloso ante un problema que se puede presentar en un determinado momento. Le permite prever salidas, ¿no? O en todo caso tomar las precauciones y probablemente atacar. Los jóvenes y niños son los más propensos a sentir diferentes tipos de miedo, desde los básicos hasta llegar a los más fuertes. ¿A qué le tienes miedo? A los gatos. Es que bueno, en mi familia hay una historia, que en mi familia a nadie le gustan los gatos, pero yo le agarré temor porque mi mamá me contó una historia de uno de mis tíos que le había atacado un gato, y aparte que los gatos son muy rencorosos. Todos los animales con plumas, porque cuando era pequeña mi papá me llevó a visitar a un familiar que tenía patos, gallinas y eso. Y como a mí me gustaba mucho abrazar a los animalitos, no me di cuenta que yo estaba asfixiando a uno de los pavitos. A los perros, porque un día cuando tenía 5 años, un perro me mordió y me sacó sangre y desde ahí yo tengo un pavor tremendo. A menudo se valora el miedo como algo negativo, que incapacita y a veces avergüenza y nos limita. Pero, ¿qué pasa cuando un miedo se convierte en una fobia? La fobia viene a ser el pánico que hace que la persona se paralice ante una situación, ¿no? Asuma ciertas situaciones que no corresponden en ese momento. Mientras que el miedo te protege, la fobia hace que la persona quede expuesta ante una situación determinada. Una persona que sufre una fobia tiene una ansiedad abrumadora de evitar todo tipo de contacto con el objeto o situación. Para estos individuos, incluso pensar en entrar en contacto con este objeto o situación produce ansiedad y pánico. ¿Cuál es su fobia? Bueno, la que yo reconozco es la fobia que tengo con las aves. El origen exactamente no lo sé. Alguna vez me llevaron al psicólogo cuando era niña, pero parece ser que recordaba que estando en una chacra de un tío en Ica me correteó un pavo, ¿no? Pero el psicólogo más bien me dijo que tenía que ver la fobia con el hecho de tener una mamá un tanto dominante. De repente eso ha sido. Le tengo miedo al mar, porque por tantas películas que he visto, tengo miedo de que en alguna de ellas, de situaciones en las que esté en el mar, se haga realidad. Justamente dentro de la psicología, la fobia es condicionada por ciertas situaciones que se han dado en la familia, ¿no? Justamente en psicología hay un ejemplo con Albert. Albert fue un niño que no tenía miedo a ningún animal, pero fue condicionado por Watson justamente a que tuviera miedo primero a las ratas, a los animales, ¿no? Y lo fue condicionando con ruidos, ¿no? Hasta que el niño simplemente con ver el animal, ¿no? Un muñeco o le decía, inmediatamente hacía que el niño tuviera pánico o fobia y salía a buscar a dónde protegerse. Algunas personas prefieren no buscar ayuda médica para sus fobias y aprenden a desarrollar estrategias o técnicas de autoayuda para enfrentar sus miedos. Según la Organización de Salud Mental, muchas personas encuentran beneficios al aprender técnicas de relajación con ayuda de un libro o videos de YouTube. Los consejos serían, primero a los padres, ¿no? Enseñarle que el miedo es algo normal. Como le digo, hay veces los estudiantes tienen miedo a los exámenes, el miedo te pone alerta
y por lo tanto por el miedo que se viene en un examen tienes que estudiar, ¿no? Tienes que prepararte, ¿bien? En cambio, si te dicen, vienen los exámenes y ya tienes fobia a los exámenes, yo he visto muy buenos alumnos, pero ¿qué pasa? Cuando tienen miedo dar un examen, hacer una exposición, tan que sudan y los bloquea completamente. En este caso es ir buscando, usando técnicas conductuales que le permitan ir descondicionando justamente estos miedos, ¿no? Estas fobias que paulatinamente le va a ir mejorando su comportamiento. Es ir en forma alternada. Hoy día estoy 20 minutos, mañana estoy 10 minutos, 15 minutos, hasta completamente desaparecer con lo que me está causando el miedo en general. Ya sabes, pasajero, el miedo es un mecanismo de autodefensa que todas las personas tenemos, pero que si no lo llegamos a controlar, este se puede convertir en una fobia que podría marcar nuestra vida.